Hola, estimados estudiantes de primer año de publicidad. Estamos aquí en nuestra asignatura de comunicación interpersonal. Soy su profesora Andrea Naranjo y luego de haber tenido esta semana de repaso, esta semana de descanso también, esta semana que nos tocó recién a propósito de aprovechar también los feriados que nos dan las fiestas patrias, debo decirles que ya hemos completado la primera y la segunda unidad de nuestro curso. En tanto, hemos revisado desde el principio hasta lo que es o hasta lo que fue la última semana de clases, los principales elementos y fundamentos de las teorías de comunicación basadas en fundamentalmente el interaccionismo simbólico y la pragmática del lenguaje. Es así como fuimos entendiendo que la comunicación es la condición de toda sociedad, es decir, es la condición de la estructura social. Y en tanto condición de la estructura social, es la forma y la manera que nosotros vamos construyendo el mundo que tenemos. Es decir, la comunicación a través tanto del lenguaje verbal como no verbal nos posibilita a nosotros comprender el mundo en el que vivimos, también adaptarnos al mundo que vivimos y de esta manera comenzar a construir la realidad social. Pero no solamente la realidad social, eso es lo que estuvimos viendo a través de nuestras últimas clases, sino que nuestra propia realidad, es decir, la forma en que nosotros tenemos de entender el mundo, es la forma que nosotros tenemos de entendernos a nosotros mismos, de comprendernos, de saber quiénes somos, de saber qué somos también para el otro y en qué posición nosotros de la estructura social estamos. Por lo tanto, la comunicación bajo este punto de vista es una herramienta esencial que nos permite conformar lo que nosotros somos como sujetos sociales, es decir, nuestra identidad. Nuestra identidad es un proceso constante, cambiante en nosotros, siempre en desarrollo, que nos indica qué es lo que somos a partir de lo que los otros creen que yo soy. Es decir, el autoconcepto, la imagen que yo tengo de mí, tiene que ver con esa imagen que es creada en el universo de lo social, en la realidad del lenguaje y que me toca a mí en tanto individuo. Ese individuo con ciertas características, ese individuo con ciertas habilidades, ese individuo con ciertas potencialidades, ejercita o actúa su mejor papel dentro de esa realidad social. Y eso es lo que quiso decirnos Goffman en el momento en que planteó que podíamos pensar la realidad a partir de un escenario, ¿sí? Ese escenario está con una serie de estereotipos, con una serie de estigmas, con una serie de situaciones contextuales que hacen que nosotros tengamos que introducirnos como un actor del escenario social, que es el marco de referencia que nos permite comprendernos y nos permite también acordar soluciones, convenciones sociales para poder adaptarnos de mejor manera a cada cultura de la cual nosotros somos parte. También hemos comprendido que una cultura no es solamente algo ajeno, digamos, que conforma un cuerpo de creencias que nosotros vamos o no vamos cumpliendo o creyendo, sino que más bien es ese conjunto de normas, leyes, creencias, lenguaje que hace que nosotros podamos compartir un universo referencial con un otro.
y podamos, insisto, entendernos, podamos hablar en el mismo idioma, como dice la gente dentro del sentido común, ¿sí? Cuando uno no logra ponerse de acuerdo con el otro, generalmente las personas dicen, a ver, hablemos algo en común, es decir, qué estás entendiendo tú por esto y qué estoy entendiendo yo por esto otro, para que podamos llegar a un acuerdo. Obviamente, ¿sí? Dentro de la comunicación existen los desacuerdos, existen los conflictos, ¿sí? Por eso que nosotros fuimos avanzando también dentro de nuestra asignatura hacia los axiomas de la comunicación que fueron postulados por Václavic y otros psicólogos, ¿sí? Y que nos hablan de que existen ciertas reglas dentro del lenguaje y dentro de la comunicación que se cumplen siempre. Es decir, todo comunica. Nosotros tenemos un lugar para comunicar, es decir, la comunicación es simétrica y es asimétrica, y los otros tres postulados o axiomas que estuvimos viendo la última clase y que ojalá hubieran revisado, espero que sí. También hicieron un resumen de unas páginas del libro de Václavic. Por lo tanto, yo supongo que a estas alturas estarán ya más o menos aprendidos, ¿sí? Y también estuvimos revisando cada uno en particular. ¿Para qué? Para que ustedes esta semana, que nos toca nuestra sesión sincrónica, puedan entonces presentar con los grupos ya constituidos ejemplos de cada axioma de la comunicación. Espero verlos entonces en nuestra sesión sincrónica para que veamos esos ejemplos puestos por ustedes a propósito de los axiomas de la comunicación de Václavic. En ese sentido, muchachos, vamos a cerrar entonces esta sesión de nuestra semana comprendiendo de forma más profunda esos axiomas para poder pasar entonces al punto en el cual nosotros nos encontremos con los conflictos que se pueden generar a propósito de esos axiomas de la comunicación. Los espero entonces, muchachos, en nuestra sesión virtual. Que estén muy bien. Chao.